Seguimos buscando del Señor, de su presencia, de su amor, de lo que Él tiene para nosotros. Y hoy tengo una palabra que me dio el Señor reflexionando en estos últimos días de la cantidad de jóvenes que vemos por las noticias y por los medios que se han dedicado a la delincuencia, que se han dedicado cuando se ven toda esta cantidad de fechorías. Hay muchos jóvenes involucrados en ellas. Y el Señor me manifestaba, oraba por todas las cosas, y el Señor me decía, tenemos que orar, nosotros tenemos que orar, pero no solamente orar, sino también tomarnos el tiempo para enseñar, para ministrar. ¿Por qué? Porque muchas veces damos por sentado, escucha bien esto, iglesia, damos por sentado que es lógico, que lo malo es malo y que es lógico que lo bueno es bueno. Y déjame decirte que eso no es correcto, eso no tiene sabiduría, no es lógico, y mucho menos para un joven, que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. Como me dijo el Señor una vez y siempre se lo digo, todo hay que enseñarlo. Diga conmigo, todo hay que enseñarlo. Y mucho más en este tiempo de cierre de año, de diciembre, nosotros debemos tomarnos un tiempo para sentarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las personas que empiezan la vida, y poder ministrar un poco sobre lo que es la vida, sobre los caminos fáciles, sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en los países que se corrompen mucho, pareciera que la maldad es buena, la maldad se voltean las cosas, pues se invierten los cables y empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y pareciera que los que se corrompen, los que obtienen mucho de manera ilícita, son buenos, es bueno. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Oye, qué bien, no llamamos al pan y al vino vino, sino que se confunden. Y la palabra de Dios habla muy claro de todas estas cosas. Y para nosotros en un cierre de año, en un diciembre de victoria, en un año victorioso para los hijos de Dios, cuánto más el tiempo para sentarse en familia, todos los sacerdotes del hogar, todos esos hombres y mujeres de Dios, hablar con estas generaciones que se vienen levantando sobre lo que son los caminos de Dios y los que no son los caminos de Dios y sus consecuencias. Porque muchas veces, otra vez, hace algunos meses les predicaba que me había impactado mucho unas cartas de jóvenes que habían caído en la delincuencia y estaban en la cárcel. Y ellos decían, pero es que mi mamá nunca me dijo a mí eso. A mí nadie me dijo las consecuencias de lo que sucedía cuando uno tomaba este camino. Más bien me lo aplaudían cuando yo traía a la casa las cosas del fruto del delinquir. Y por eso es que les digo que uno no puede dar por sentado que las cosas son lógicas cuando se trata a la educación de las siguientes generaciones de los hijos. Y cuanto más la iglesia es la encargada también de llevar esa parte y esa información de lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios de todas estas cosas? ¿Qué dice el Señor sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos? Porque muchas veces las cosas se vuelven espirituales y de una manera que como todo el mundo las hace, bueno, hagámoslas también nosotros. Porque podemos decir que la economía está de esta forma o de esta manera, pero en estos días me tomaba un jugo de naranja y vi a un muchacho haciendo jugos de naranja con un exprimidor, y yo veía que él tenía bastantes sacos de naranja y todos los vendía y la gente hacía cola para comprarle su jugo de naranja. Y yo le pregunté, ¿en cuánto tiempo vendes todo lo que hace? Él me dice, como en 2 horas, me lo dice él. Y todo lo que hago lo vendo, y todo lo que pongo lo logro.
Y así he logrado levantar a mi familia y ahora ya tengo esto y ahora hasta compré un terrenito y también tengo, o sea, que todo depende de dónde nos pongamos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Qué le quiero decir con esto? Que depende de lo que veamos, depende de lo que nos guíe. Y nosotros tenemos que orientarnos de acuerdo a lo que Dios nos dice, porque Dios te dice que tiene buenos planes para ti, no males planes. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Que los planes del Todopoderoso, escucha esto, para esta palabra, iglesia, los planes que Él tiene en su corazón para ti son buenos, no son malos. Son abundantes, no son de escasez. Y si no fuera así, no tendrías esa barriga tan redondita como la tienes ahí, man. Gloria a Dios. Porque a veces, y muchas veces, cuando no estamos sedimentados, cuando no estamos formados, cuando no sabemos quién somos, si alguien hace algo, yo lo hago porque alguien está haciendo algo. ¿Entienden lo que le quiero decir? No hago las cosas porque tengo una visión de qué quiero en la vida, de dónde estoy y a dónde voy. No hago las cosas porque sé que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no. Y si Dios está conmigo, ok. Si yo estoy fundamentada en esa palabra, y yo no puedo ir por la vida, no porque aquellos hacen y corro por aquel lado, o porque los malos son malos y siendo malo le va bien, no. Porque todo tiene una consecuencia, y la consecuencia del pecado es la muerte. Y yo no quiero que nadie quiera morir ni espiritualmente, ni morir físicamente, porque cuando se toman caminos, y esto hay que aplicárselo a los muchachos, a los jóvenes, si tomas el camino del mal, puedes terminar muy mal, y de seguro terminarás muy mal, y en eso nos advierte la palabra de Dios. Nos lo advierte, y más nos lo advierte cuando las personas entran a prostituirse espiritualmente, se mueren de verdad espiritualmente. Y quiero invitarte al Salmo 36. Un salmo de David, dice, siervo de Jehová. Y dice el versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, 2 puntos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hablando del perverso, hablando del que se desvía, hablando del que no tiene el entendimiento, dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Dice, de su iniquidad, de que se lisonjea, de que se la echa, de que se la cree, dice la palabra de Dios. Se la cree de que su maldad no será hallada y aborrecida. El versículo 3 dice que las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo, dice la palabra de Dios, y de hacer el bien. Quiero que anotes bien esta palabra. Cuando la persona se desvía, sea joven, sea adulto, y deja de hacer el bien, ¿cuál es el camino de Dios? El hacer el bien, el hacer buenas obras con entendimiento. Una persona que vive en el camino del bien, haciendo las buenas obras, vive en el camino de Dios. Ese es el camino de la luz, ese es el camino de la bendición. Cuando las personas se desvían, dice la palabra de Dios, que es como que se vuelven locos.
La maldad los vuelve locos, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Se desvían totalmente. Su mente es trastornada y se concentra únicamente en la maldad, en su corrupción, en su robo, en su desviación, en lo que sea, dice la Escritura. Y dejan por tal razón de hacer el bien. Cuando tu corazón está centrado en Dios, tu corazón siempre buscará la manera de hacer el bien a las personas que están a tu alrededor, a tu comunidad, a tu país, a lo que sea que tú tengas. Tú siempre estarás buscando cómo ayudar, cómo bendecir, cómo ser bueno para otras personas, cómo levantar, cómo auxiliar. Eso es lo que tu corazón vivirá haciendo. Pero cuando las personas se desvían, cuando los jóvenes entran en bandas, cuando las personas se corrompen en cargos políticos, en situaciones, dice la palabra de Dios que dejan de ser cuerdos, dejan de entender que la vida es un momento, que no nos llevamos nada, que aquí nadie se va a llevar una gandola de oro, ni de dólares, ni de nada de esas cosas. Que nada de lo robado, de nada de lo mal habido, nada, dice la palabra de Dios dice que se volvieron locos. En el cielo los ángeles dice, se volvió loco. ¿Por qué se volvió loco? Porque camina en la dirección contraria a la vida. Y esto es predicar el evangelio del reino también, iglesia. Entender a los muchachos, a los jóvenes. El camino de la maldad tiene consecuencias. Tiene consecuencias en esta vida y en la vida también. El cielo dice, es como que te vuelves loco cuando te corrompes, cuando te prostituyes, cuando tomas el camino de la maldad. Y la consecuencia es que dejas de hacer el bien. Dice que las personas en ese empiezan a meditar, pero ya no en la palabra de Dios. Dice, meditan maldad sobre su cama. Su vida, que es un tiempo muy limitado sobre este mundo, dejó de buscar el crecimiento espiritual. ¿Qué es lo real, iglesia? ¿Qué es lo real? Dios es lo real. ¿Por qué Dios es lo real? Porque Dios es el ayer, es el hoy, es el futuro. Él lo es todo. El día que un hombre, el día que una mujer limita su existencia en este mundo a la comida, a lo que será, a lo que tendrá, no es que si tengo es para... El día que esa persona ha muerto espiritualmente. Por eso dice la palabra, los ángeles dicen, se volvieron locos. Es como que tuvieran locura. Van en dirección contraria. Si usted va por una avenida y usted se come la flecha, vienen los carros del otro lado, es una locura. Te estrellarás. Así lo dice la palabra de Dios. Ellos meditan en su cama sobre la maldad. Está en camino no bueno. El mal, dice, ya no aborrece. El mal ya no lo aborrece, sino que lo busca. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Y estos hombres, estas mujeres, tienden a crear un efecto psicológico, un efecto, una onda espiritual sobre tantos jóvenes que hay en este momento en la calle, tantas muchachas que hay en la calle, que sin dirección de vida hacen lo que hacen los otros. Dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 5, vamos a leer este salmo y un poco del siguiente también. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, decía el salmista David. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal, dice, conservas. Versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa
y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Por qué? Versículo 9, subraya el versículo 9, iglesia. Porque contigo está el manantial de vida. Iglesia, la gente se corrompe, toman los caminos incorrectos buscando la felicidad que pueda dar el dinero, que pueda dar el bienestar, que pueda dar el poder. Pero ellos no saben, porque se han dormido, porque han muerto, porque han enloquecido, que es con Dios donde está la verdadera vida. Y dice, y en tu luz, escucha bien esta iglesia, veremos la luz. Ve lo que dice la palabra de Dios. En tu luz es que veremos la luz. Muchas personas dicen, este es el camino. Otros dicen, aquel es el camino. Pues ninguno de nosotros, seres humanos, tenemos la capacidad de decir cuál es el camino. Solo en la luz del Señor, solo en la luz de Cristo, en el camino de Cristo tenemos la capacidad de ver la luz verdadera. En tu luz veremos la luz. Muchas direcciones, muchas tendencias, pero dice el Señor, es en tu luz, es en la luz del Señor en que veremos su luz. Y dice la palabra de Dios que el premio gordo de la vida es el Señor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? El premio gordo de la vida no es tener millones de millones de millones. El premio gordo de la vida no es lograr a tener yates, a tener. El premio gordo de la vida, tú sabes cuál es: tener una intimidad con Dios agradable, poder hablar con el Señor. ¿Sabes cuál es el premio gordo de la vida? Saber, tener la confianza que estás en sus manos, tener la confianza que eres salvo. Tener la confianza que estás aquí bajo su cobertura y allá estarás en su presencia. ¿Cuánto le puede dar la gloria a Dios? Por eso es que el Señor dice, contigo, dice el salmista David, es contigo que está el manantial de la vida, que es un manantial donde emana el agua que hay, que da el agua. Dice, contigo, es contigo, Dios, que está lo bueno. Es a ti, joven. Es a ti, Señor, que yo tengo que buscar. Es de ti que yo tengo que buscar la cobertura. Es de ti, Señor, que yo tengo que buscar que me cuides. Es de ti que yo tengo que buscar que me orientes para mi vida, para lo que haré, para lo que seré. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? El Salmo 37 continúa diciendo, no te impacientes a causa de los malignos. Porque yo he visto mucha gente que a causa de los malos y de lo bien que le va a los malos, se impacientan. Es que yo quiero ser... Mire, yo he escuchado tantas cosas. Jóvenes que quieren alistarse en instituciones no digo nombre, para poder corromper, para poder matraquear. Dios mío, ¿qué es eso? Porque ahí sí se gana, porque ese no es el camino. Si buscas la corrupción, terminarás siendo un gran corrupto. Si buscas la maldad, terminarás siendo un malvado. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia, porque como hierba serán pronto cortados, dice el Señor, y como hierba verde se secarán. Mas te dice, ¿sabes lo que te dice? Confía en Jehová y haz el bien. Es que confía en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Confía en Dios, te dice, y haz lo bueno.
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El perverso medita en su cama, los versículos anteriores, de qué maldad va a hacer. ¿A quién voy a robar? ¿Cómo voy a estafar? Como el Señor te dice, deleítate en mí, sueña conmigo, búscame y te voy a complacer. Lo firma el Señor de los cielos. Y te voy a complacer en los deseos de tu corazón. Dios está buscando una generación de jóvenes que le crean a Dios, para levantarlos con fuerza. ¿Dónde están los jóvenes aquí del Señor? A ver. Te refresco la palabra de algunas semanas atrás. Naamán, cuando quería ser sanado de la lepra, ese era su problema. Su problema no era el dinero, su problema no eran las mujeres, su problema era que tenía una enfermedad mortal, horrible y asquerosa. Entonces este gran general va a donde el profeta, y el profeta le dice, métete en el charco, que era el río Jordán, porque el río Jordán es un río pequeño, sucio, es como el Orinoco, pero más. ¿Usted ha visto el Orinoco lleno de tierra? Así es el Jordán. Y le dice, pero es que en mi tierra yo tengo ríos de agua cristalina. Y peleaba con el profeta porque, ¿por qué voy a hacer eso? Hasta que sus siervos le dijeron, pero Naamán, si el profeta te hubiera dicho, tráeme una ofrenda de $1,000,000, la hubieras traído. Si el profeta te hubiera dicho, párate de cabeza, enciéndete fuego en los pies y da 3 vueltas hacia arriba, lo hubieras hecho. Pero como te está diciendo algo tan sencillo, le pones todo tipo de objeciones. ¿Sabes una cosa? No era el Jordán. El Jordán no tiene aguas milagrosas. Del Jordán hay que entrar y salir a bañarse. El Jordán no tiene aguas milagrosas. ¿Sabes lo milagroso? La obediencia a la palabra. Pero escucha esto, iglesia. Más que obediencia, es el entendimiento de quién dice la palabra. ¿Alguien está entendiendo lo que te estoy diciendo? Joven, el camino del mal parece que diera fruto, no lo da. Por eso están las cárceles llenas de personas, no lo da. Pero Dios te dice algo muy sencillo. El malo en su cama medita qué maldad va a hacer. El Señor te está diciendo una palabra muy sencilla. En tu cama, deleítate en Él, y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. A ver cuántos pueden agarrar esa palabra y creerle a Dios. Y como a Dios le gustan las cosas, no es que vas a decir, no, es que tuve suerte y por eso ahora tengo tremenda empresa en unos años. No es que tuve suerte, no, por eso es que estás en Venezuela, donde no hay posibilidades de suerte. Para que cuando veas la bendición de Dios sobre tu vida, digas, gloria a Dios. ¿Sabes lo que te dice el Señor? El Señor te dice, versículo 5, encomienda tu camino a mí. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Cuándo? Todos los días. Antes de salir, Padre, yo declaro un día bendecido en tu nombre. Después de tu oración, lo que estés haciendo, yo no sé qué es lo que estás haciendo, tu carrito de chicha, tu proyecto, tu emprendimiento, Padre, lo pongo en tus manos. ¿Cuándo? Todos los días.
¿Por qué? Porque una clave de la oración eficaz, de la oración bíblica, es el tocar sin cansarse de tocar. Es el tocar hasta que se abra la puerta. Y se va a abrir cuando Dios diga que se abra, no cuando yo diga, por lo cual seré un tocador insistente. Cuando quieres ser eficaz en tu oración, no le pongas fecha a las cosas, toca la puerta hasta que Dios la abra. Encomienda al Señor tu camino. Y ahora viene una parte muy interesante, dice, y confía en Él. Fíjate lo que dice. A ver quién le cree a Dios. Dice, confía en Él y Él hará. Dígale al que está a su lado, mamma mía. Jorge, si tú confías, ve qué fácil. Confía en Él y Él hará. ¿Dónde está el segundo libro, Jorge? Ajá, ¿ve? Confía en Él y Él hará. Y el tercero y el cuarto, el quinto, los bestsellers, conferencias internacionales, oye. Ya yo me veo pidiéndole cita a Jorge. Jorge, ¿cuándo tendrás un tiempo para que nos tomemos un café? No, pastor, es que voy saliendo a Shanghái. ¿Usted no lo cree? Yo sí lo creo. Yo lo creo. No, pastor, voy saliendo a... Ponle nombre, a ver, Jorge, dame un nombre. Argentina. Póngale nombre, hermano. Fíjate lo que dice la palabra, pero esto es para niños. ¿Dónde están los niños? A ver. En Rey Kids. ¿Están en Rey Kids? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Dónde están los niños? A ver. Están aquí. Dice, confía en mí y yo haré. Diego confió en Dios, ¿verdad? Confió en Dios. Y Dios hizo. A Diego. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio delante de Dios y espera en Él. Deja de quejarte. Dígale, eso está a su lado. Ya viene. Ya viene. Espera en Él. No te alteres. Versículo 7. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te molestes. ¿Cuántos dicen que su vida está en las manos de Dios? Entonces, relax. Viva relaxful, I love you. Relájese, hermano. Confía en Dios. Dios hará. Deleítate en Él. Dios hará. Créele a Él. Dios hará. Sigue el consejo, emprende tu camino, esfuérzate y sé valiente, que Dios hará. Dios hará. Las cosas que emprendas, los proyectos, lo que Dios lo va a prosperar. No te vas a dar abasto. Jóvenes, emprendan, agarren escuela de sus mayores, vean qué tienen en las manos, ejecútenlo, trabajen, aprendan oficios. Aprendan cosas, empiecen de abajo, que después Dios los irá subiendo. Paso a paso, así es la ley. Muévanse, no se queden estáticos y van a ser bendecidos.